Hola chicos, que el Señor los bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes por este medio. Deseo que se encuentren muy bien, deseo que se encuentren con salud y sobre todo con una gran actitud positiva para iniciar esta tercera unidad. Para ello voy a dar algunas instrucciones muy importantes que ustedes deben tomar en cuenta. Anoten ahí en su agenda para que no se les olvide. Y es con respecto a la entrega de tareas. En este caso, cada folleto necesito que los lean bien. Yo me he dado cuenta que a veces no estamos leyendo los folletos, que a veces ni siquiera sabemos qué folleto es el que estamos viendo. Lean bien, que ahí siempre les va a aparecer información. En este caso lo tienen en la parte de abajo y ahí yo indico que todas las tareas hagámoslas en compu. Trabajémoslas en compu para que no sea necesario tomar fotografía y mandar. Si no tenemos compu en mano o no se nos facilita trabajar con eso, hagámoslo a mano, le tomamos una foto y luego mandamos, ¿sí? Esto lo hago para que no tengamos complicaciones. Yo me di cuenta que muchos tuvieron complicaciones con la entrega de tareas, entonces vamos a tomarlo en cuenta para que cuando termine esta tercera unidad no estemos corriendo a última hora. Yo les digo esto porque yo sé de sus habilidades, sé de sus capacidades, sé de todo lo que ustedes pueden hacer. Pero no quiero que se limiten, no quiero que empecemos a pensar situaciones de que, ay, es que no sé qué va a pasar, ¿será que voy a ganar este año? ¿O qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a ganar? ¿Será que vamos a perder? O ya ganamos, ya no hagamos nada. No. Tratemos de esforzarnos, como les digo, yo sé que ustedes son bien pilas, que pueden hacer todas las actividades que ustedes se propongan. Por eso yo suplico que sigamos siempre esas instrucciones. En cada folleto les va a aparecer la fecha de entrega. En este caso, la fecha de entrega del folleto 1 va a ser miércoles 3 de junio en el espacio que yo voy a asignar en Classroom. Únicamente va a poder, o ustedes pueden entregar la tarea por este medio, por Classroom. No quiero en correo, no quiero en ClassDojo, porque a veces se nos complica. A veces, ya revisó mi tarea. Y tengo que revisar yo ClassDojo, tengo que revisar correo, tengo que revisar Classroom. Y se nos complica un poco esa situación. Por eso que únicamente lo van a entregar en Classroom. Yo voy a dividir también que una clase sea para comunicación y lenguaje, otra para ciencias naturales, para que no nos confundamos. Entonces tomen nota de eso para entregar sus tareas sin ningún inconveniente el 3 de junio. De igual manera yo siempre se los voy a ir diciendo por este medio para que no se les olvide. Bueno, en ciencias naturales tenemos un tema bastante curioso, bastante bonito. Todos los temas son bastante interesantes, pero esto nos va a ayudar a nosotros a conocernos un poquito mejor del porque yo quizás, porque yo soy bien enojado, o porque yo soy bien bromista, porque yo soy bien chistoso. Entonces vamos a identificar o vamos a conocer del por qué, a qué viene eso. Para todos los que vieron el tema, y nuestro tema es la genética. ¿Y qué es la genética? La genética es una rama de la biología que se encarga de estudiar los caracteres, le llaman, de la herencia. De la herencia. Vuelvo a decir que la genética
nos dice que es una rama de la biología que estudia las características hereditarias de una persona. Y esas características, ¿por qué van de generación en generación? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero les dicen a veces, ay, ese carácter de, por ejemplo, de Felipe. El carácter de Felipe es como su abuelo, que ya murió hace algunos años, o como de su bisabuelo. O tal vez, ay, Allison se parece a mi tía, por ejemplo. A mi tía, que ella murió hace muchos años. Nos empiezan a comparar con alguna familia que tal vez ya murió, que ya hace muchos años, hace muchos siglos, podemos, no, perdón, no son siglos, ya hace muchos años que ya ha muerto esa persona y nos empiezan a comparar con ellos. ¿Y a qué se debe eso? Es a la genética. La genética se transmite de generación en generación. Por ejemplo, yo puedo tener las actitudes o algunas características de mi mamá, y mi mamá tiene características de su abuela tal vez. Eso significa que algunas características que yo tengo es de mi bisabuela. Y así va a ir de generación en generación, ¿sí? En eso consiste la genética. Nos dice que en la genética habla propiamente de las genes. Esas genes son las unidades de información. De manera, esas no las podemos ver. Se ven de forma diminuta, son microorganismos que no pueden ser vistos fácilmente, o no podemos decir cuando nace un bebé, ay, ese bebé va a ser como su abuelo, o ese bebé va a ser como su papá. No es de esa manera porque no es visible. Las genes se transmiten o las pueden ver en el ADN. Ahí pueden ser vistos, y eso significa que únicamente pueden ser vistos por medio de microscópicos o de lupas especializadas, ¿sí? Bueno, nos dice que el gen codifica las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo, nos indica. Estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo, y a eso se le llama fenotipo. Fenotipo son los caracteres o son los organismos que ahí nos indica que son como proteínas que tenemos en el cuerpo, en la sangre, que estas son las encargadas de darnos, en este caso, el carácter a cada persona. A eso se le llama fenotipo. Ustedes lo tienen ahí en su folleto para que puedan tomarlo en cuenta. Ubiquémonos en el segundo párrafo, es un párrafo algo pequeño, donde dice, los genes determinan los rasgos de los individuos por ser fragmentados de las secciones del ADN. Las genes, como ya les decía, las encontramos en el ADN, las encontramos en la sangre. Estos genes se pueden presentar en formas diferentes como alelos. El conjunto de genes de un individuo se le llama genotipo. Nos dice que haya todo ese conjunto de genes. Nosotros cuando nacemos ya traemos en nuestro cuerpo genes de nuestra madre y genes de nuestro padre. A todo ese conjunto de genes se le llama genotipo. Y a los que nos dan nuestros rasgos físicos, por ejemplo, si mis ojos son como las de mi mamá, o mi boca es como la de mi papá, y mi oreja es como de mi abuelo,
todos esos rasgos físicos, rasgos que se pueden ver, a todos esos rasgos viene del fenotipo. Es decir, es la expresión del genotipo. El genotipo no lo podemos ver, está internamente en nuestro cuerpo, como les digo, está en el ADN, está en la sangre y no lo podemos ver. Como ya les decía, cuando vemos un bebé que nació, que está pequeñito, no podemos decir, ay, ese bebé va a ser como su papá. Lo vi en su mamá o por la sangre que tiene, porque no podemos ver la sangre. Pero los rasgos físicos, que es el fenotipo, eso sí las podemos ver nosotros, porque son rasgos físicos. Las podemos ver, como les decía, si es un bebé pequeño, ay, qué bonitos ojos, es como de su mamá. O, ay, está muy, muy redondito, está muy gordito, va a ser como su papá. Y a veces eso decimos, o eso yo he escuchado que otras personas eso dicen. Entonces esos son rasgos del fenotipo. Fenotipos son las que nos dan nuestras características, ya sean los de papá o ya sean los de mamá. Nos dice también, los genes se encuentran en los cromosomas, que son segmentos largos de ADN que se encuentran en el núcleo celular. Los seres humanos contienen 23 pares de cromosomas. Dice que nosotros o todos los seres humanos, cuando nosotros somos creados, deben de formarse 23 pares de cromosomas. Y ustedes ahí lo tienen en su folleto también, cómo son esos cromosomas humanos. Ahí ustedes pueden contar conmigo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y ahí hay 22, 23 y 24. Pero son 23 cromosomas. Ahí tenemos, al final ustedes ahí pueden ver si es X o es Y. Cuando es XX, sabemos que es, bueno, eso les dejo de tarea. Yo voy a ir viendo, que ustedes me dejen en los comentarios qué significa XX, si es hombre o si es mujer, y XY también, qué es, si es hombre o es mujer. Entonces, esos son los 22 cromosomas, que cuando es creado, es fecundado, una madre da 11 y el papá da 12. Y unificando eso nos dan los 23 cromosomas. Como ya sabemos, de parte del hombre es el cromosoma que da, si es masculino o qué género va a tener en ese caso, si va a ser masculino o si va a ser femenino. Ahí nos dan esos dos ejemplos, XX para identificar si es hombre o mujer, y XY para identificar si es hombre o mujer. Ustedes ahí pueden ver las diferencias de cómo son esos cromosomas. Entonces, como tarea tienen eso. Y yo de esta manera voy a ir tomando asistencia. ¿Qué significa XX y qué significa XY? Si es hombre, si es mujer, ustedes me lo dejan ahí en los comentarios. Entonces, estábamos diciendo que un ser humano se conforma de 23 pares de cromosomas. Pero en la actualidad han habido varios casos, podemos decir, o varios tipos de enfermedades que hace a que no sean 23 pares. A veces solo son 22, a veces son 21. Y esas situaciones de los cromosomas, cuando no llegamos a 22, es cuando suceden los diferentes síndromes. Hay síndrome de Down, síndrome de
de Clobu, y hay varios tipos de síndromes. Son discapacidades que a veces los niños llegan a tener porque los cromosomas no fueron completos. Entonces, si nos damos cuenta, es muy importante que se cumplan, o que un ser humano tenga los 23 cromosomas para que sean como somos nosotros. Entonces, esas son algunas de las situaciones, y esa también, como les digo, todo viene de la genética. Cuando hay malformaciones, cuando hay alguna discapacidad en un ser humano, o en este caso cuando un bebé nace. Ubiquémonos en el último párrafo, donde dice: durante muchos años se promovió la aparición o mejoramiento de algunas características en las poblaciones de plantas cultivadas. Este proceso se denominó selección artificial y en la actualidad aún se utiliza. Esto permitirá producir más frutos o productos derivados de vacas, cabras, gallinas y otros sin necesidad de entender qué mecanismo realmente intervenía. Nos dice que durante ya varios años este ADN, y no solo es con nosotros los seres humanos, sino también es con plantas y con animales. Aquí y más adelante o en otras clases vamos a ir viendo todas estas ¿cómo les podemos llamar? Estos experimentos que se han hecho. Inclusive se han hecho clonaciones, y todo esto viene parte de la genética. Pero como les digo, los vamos a ir viendo poco a poco. Nos dice que durante ya varios años se promovió la aparición y mejoramiento de algunas características. Y esto lo hicieron combinando genes de alguna planta, genes de otra planta, para ver qué resultados se tienen. Pero sabemos que en este caso con las personas o con nosotros los seres humanos no se puede hacer eso, porque eso es algo que no se puede ver a simple vista. Pero también, como ya les adelantaba, han hecho clonaciones de personas, no aquí, sino en otros lugares del mundo, en otros países que han hecho esas situaciones. Entonces, ya voy a recordar que el genotipo son el conjunto de genes que un individuo tiene. Ese es el genotipo. Mientras el fenotipo son los rasgos físicos o características que tiene una persona. Ya sea que mis fenotipos se parezcan más a las de mi papá o a las de mi mamá, y esas son fenotipos, son las características físicas, las características que yo tengo como persona, mi carácter en este caso. A eso se refiere el fenotipo. Para hoy les dejo ya les dejé una actividad que por favor quiero que me lo dejen en los comentarios. Luego vamos a realizar una pequeña investigación sobre técnicas modernas para identificar anomalías en el carácter hereditario. Esto es parecido a lo que yo les hablaba de la unión de algunas genes de plantas, de animales, y qué resultado nos da. Entonces ustedes únicamente investiguen ahora qué técnicas de tecnología, qué mecanismos utilizan los científicos para crear algo diferente, para crear algo o mejorar. Porque muchos lo que hacen es como que estudiar las genes de una gallina, por ejemplo, y lo que quieren es mejorar para que la gallina crezca más rápido, sea más grande, y eso es lo que hacen con esas investigaciones. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Únicamente investiguen algo que les llame la atención y lo van guardando ahí para seguir trabajando después. Lo que van a hacer con esa investigación es, luego de la investigación, realizar un resumen de media página. ¿En qué consiste?
esa técnica o ese mecanismo que ustedes investigaron para ver las características hereditarias. O ustedes también pueden investigar algunas técnicas o qué nuevas tecnologías utilizan los médicos para identificar qué tipo de síndrome tiene algún niño, por ejemplo. Esa es la investigación. Si tienen alguna duda con eso, me lo dejan en los comentarios para que yo pueda apoyarles en la siguiente clase. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.